especificado la velocidad en que se transmite esta idea de la imagen. Entonces, el ciclo de vida se ha reducido. De manera, ahorita podemos tener una historia, podemos tener toda una Ilíada o una Odisea escrita en unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta dinámica de 24 horas sumamente intensa. Entonces, las respuestas de un sentido y otras son mucho más rápidos. Antes todo se movía más lentamente, más pausadamente. Bueno, pues yo también estoy muy contento, profesor, de que esté con nosotros aquí en la UAM, específicamente en el Departamento de Sociología. Y además, muy contento también porque creo que hay mucha convergencia con algunos trabajos que hacemos en el grupo de análisis político sobre cultura política. Hicimos también un análisis de las elecciones presidenciales en 2006. Y uno de los aspectos importantes era pues la construcción de esta imagen del líder candidato. Y en ese sentido va mi pregunta. Me gustó mucho la manera como, leyendo un poco entre líneas, la manera como va construyendo la imagen del líder Obama o del candidato Obama. Me da la impresión que es más bien una especie como de construcción social del carisma, construcción social del Obama carismático. Construcción y quizás de construcción. Por lo menos aquí en México hemos visto este proceso de subida y bajada, ¿no? Pero creo, en alguno de sus trabajos, usted comentaba que cuando definía este programa de la sociología cultural, que no sociología de la cultura, diferenciándola, y me parece bastante bien, comentaba usted que era importante que la sociología no se profundizara o se quedara solamente en el análisis del contexto, sino que también era importante los textos, que creo que es un poco lo que usted nos ha dado de manera muy brillante. Pero también comentaba que es importante vincular contexto y textos, es decir, el contexto como escenario de los textos. En ese sentido, dos aspectos importantes. Yo creo que también la construcción social del carisma tiene que ver con la respuesta de las audiencias. Y me gustaría si usted pudiera profundizar un poco en esta cuestión de cómo las audiencias americanas o estadounidenses han sido determinantes o no en esa construcción del carismático Obama. Y podrían ser quizá en la deconstrucción del carismático Obama. Y un poco en términos de ubicar quizás los aspectos del contexto. Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. La interpretación que hace usted de la sociología cultural es muy acertada. De alguna manera estoy de acuerdo con usted. En mi esfuerzo es básicamente enfocado en abundar en la idea de esta cuestión del carisma. No creo que se ha desarrollado muy bien todavía, que no se haya todavía abordado muy bien en la sociología cultural en cuanto a la construcción, como a la construcción de un héroe, por ejemplo. Y si nosotros llegamos a estas audiencias, que de hecho hay algo que yo dije, pero no he comentado en este momento, existe una estructura o un lenguaje de interpretación a este respecto, que es el único texto disponible para la audiencia en lo que respecta a una sociedad civil bien estructurada, aun cuando hay algunas otras formas, hay algunos otros marcos disponibles. En los Estados Unidos generalmente existen estas dos opciones, que son binarios, como dije, honesto, deshonesto, abierto, cerrado, estos puntos que van uno de la mano del otro.
La audiencia siempre se pregunta en qué lado se encuentra el candidato. En una campaña política, en términos de este contexto, tenemos la derecha, la izquierda, que es 30-30 aproximadamente. Pero eso es lo que vemos. Estos van a trabajar para la izquierda, estos van a trabajar para la derecha. Ahí tenemos un punto de partida. O podríamos ponerlo en términos de que siempre tienen esta interpretación de cierto entendimiento, pero en el punto intermedio justamente hay votantes que no se han decidido completamente y que van observando esto como si fuese un juego de fútbol, que se preguntan constantemente cómo es que pueden ir interpretando las diferentes jugadas. En términos del contexto, el contexto social más importante, creo yo, de esta campaña fue la falla de la estrategia de la guerra de Irak. Y sin embargo, irónicamente, en los meses previos a la campaña, la estrategia de la guerra de Irak había empezado a tener algunos puntos a favor, había empezado a tener algunas cosas benéficas en lo que se denominó la purga, y se había reducido el número de soldados estadounidenses que habían muerto en esta guerra. Pero lo que es muy interesante es que ya para ese momento el 65% de los votantes estadounidenses habían dicho que ya no les importaba, que ya estaban hartos de esta guerra, que ya no querían escuchar absolutamente nada más que tuviera que ver con esta guerra. Entonces eso nos ayuda a comprender el contenido emocional, el momento emocional de la audiencia. Fue difícil para McCain el poderse convertir en un héroe, porque toda su vida como héroe había sido dentro del ejército, y entre 2001 y 2006 había habido un periodo de temor al terrorismo en Estados Unidos, de cierto entusiasmo por la guerra, pero conforme bajó ese temor por todo el militarismo y en cuanto a los malos resultados en Irak, entonces el interés cultural en un héroe militar definitivamente ya no estaba presente en la audiencia. Entonces creo que este fue todo el contexto que de alguna manera tuvo un efecto en el momento. No quiere decir que McCain debió de haber perdido, tampoco quiere decir que debió de haber perdido, como ya dije, pero sí que debió de haber sido un muy buen político, y de hecho era un muy mal político. O sea, ni siquiera podía leer. Así muy fácilmente. Entonces, este es un comparativo. Obama puede leer de un teleprompter, por ejemplo, ¿saben? El de los programas de televisión. En una pantalla donde van saliendo las letras, tú no lo ves, pero él puede ir perfectamente leyendo, y al menos Obama podía y McCain no. Pero cuando Obama tiene sus discursos, todo el mundo piensa que él simplemente está hablando, que todo sale de ahí. Pero cuando McCain habla, va porque trata de seguir el teleprompter como si fuera un tieso, ¿no? Como un tronco. Y no tiene talento político. Entonces es muy interesante cómo es que este talento político puede ser fundamental en cuanto a ciertos aspectos públicos ya del resultado final. Bueno, primero que nada agradecerle su visita y dejarle saber que bueno, siempre será bienvenido en nuestra universidad, eso creo que es colectivo y compartido. El comentario pregunta va en el siguiente sentido. Cuando vemos el archivo Obama, pues nos encontramos ante una historia de éxito en la construcción de un héroe. En este sentido, ya se ha hablado del papel de los medios en esa construcción,
pero de los medios frente a las audiencias. Ahora, mi inquietud es acerca de los medios que moviliza el partido internamente para construir al héroe. Es decir, ¿qué papel tiene el marketing político en esta construcción? Me refiero a que se están movilizando también una serie de recursos de especialistas simbólicos, como decía Laswell, para construir ese héroe, ¿no? Y además esos actores no necesariamente son actores democráticos, ¿sí? Y muchas veces pueden ser actores ocultos. Me gustaría que nos hablara un poco más de estos actores ocultos y del poder que van ganando en cuanto van construyendo al héroe. Yes, well, I mean, the first thing is Sí, definitivamente political campaigns las campañas políticas internally no son democráticamente no son democráticas en el interior, digamos. there are very few organizations Existen pocas organizaciones, except faculty universities. excepto las facultades universitarias, que sean democráticas. So I mean, Entonces, las campañas políticas most organizations son como la mayor parte de las organizaciones, are very hard. son muy verticales. So we can't. Entonces, but democratic about them, Lo que sí es democrático en cuanto a la lucha del poder that it can't- es que se da. that you have to struggle. Es decir, que tenemos que luchar por el poder entre dos equipos, vamos a decir, y nadie sabe cuál va a ser el resultado, y esto se tiene que dar cada año, cada 2 años, cada 4 años, y esto va permitiendo a los votantes expresar su voluntad de alguna manera. In terms of the image making, En términos de los hacedores de las I imágenes, think that we have to creo understand que that tenemos que entender I think two things will qualify. I mean, you're dos suggesting cosas. anyhow. Usted sugiere, como muchos lo han hecho, que las campañas van construyendo estas imágenes y que esto lo hacen especialistas y que se mete muchísimo dinero, They manipulate de manera que van manipulando the audience. de alguna manera a la audiencia. That's a very common Y esta es una crítica muy común. And I would respond. Y yo respondría que no estoy de acuerdo con eso. Put two qualifications. Yo pondría aquí dos calificaciones, dos cuestiones. Por un lado, tenemos estructuras y lenguajes culturales en cualquier esfera, pero aquí, por ejemplo, en la esfera civil, Very strong que son muy fuertes regulations on en términos de reglamentación de los actores dentro de la sociedad. Aquellos constructores de imágenes, dado que entienden estos códigos que son compartidos por la gente, por la población, tratan de posicionar a un candidato vis a vis esas estructuras, make up the pero no forzosamente se las inventan, no se inventan las estructuras. Y esta es como una reglamentación fundamental. You could be a wonderful Nosotros speaker, podemos ser unos but you oradores understand maravillosos, pero no inventamos el español, es decir, lo estructuramos. Podemos hablar cualquier otro idioma, no lo estructuramos. in a contest in the civil sphere. En la esfera civil únicamente podemos hablar con base en el discurso de ella misma, But you can speak it well. pero podemos hablarlo bien o hablarlo mal. Now, the other Ahora bien, modification of otra the manipulation modificación dentro de la hipótesis de la manipulación es que la audiencia siempre está separada de aquel que les habla. and it's very difficult Y es muy difícil to understand el how poder audiences comprender cómo es que will las react. audiencias van a responder a la construcción de la imagen. So, for example, Entonces, por ejemplo, very rich companies las empresas ricas gastan